Buenos días, bienvenidos en los desayunos de Telemotril, una jornada más. Hoy no vamos a hablar como ocurría en la jornada de ayer de medicina, pero sí vamos a hablar de algo que tiene que ver también muy relacionado con nuestra tierra, como ayer comentamos, con la literatura, con la poesía, con la escritura, con un motrileño, que conste, lo ponemos entrecomillado, motrileño, aunque lleva muchos años fuera de Motril, y le vamos a dar la bienvenida. Don Víctor Pérez Benítez, buenos días. Muy buena. Bien hallado, bienvenido, bien todo. ¿Está usted en su casa, en su pueblo? Muchas gracias. ¿Lo echa de menos de vez en cuando? La verdad es que sí, yo siempre vengo a Motril y estoy encantado, con lo cual cuando estoy fuera siempre se echa de menos. Víctor un día, bueno, estuvo estudiando toda su vida en Motril, su parte de la infancia, de la adolescencia, se ha criado además en un sitio que es un lugar muy añejo de Motril, en los alrededores de la Iglesia Mayor, en la Rambla, Manjón, en toda esa zona. Ahí transcurre su infancia. Efectivamente, ahí transcurre mi infancia y mi adolescencia, hasta que ya parto a Granada a estudiar la carrera de Ciencias Químicas. ¿Y por qué le da por las ciencias químicas? ¿Eso es tradición familiar? Pues efectivamente, mi padre, Germán Perealle, estudió Ciencias Químicas, que es muy conocido en Motril, porque era propietario de una academia de enseñanza libre, que se llama Academia Balmes, que estaba en calle Tahona. Don Germán, para que se centren sobre todo los que tienen más de 50 años. Efectivamente, para los que tienen cierta edad, pues sí, es muy conocido. Y entonces, pues mi hermano Germán, que me antecede a mí, también estudió Ciencias Químicas, y yo casi por inercia, pues estudié Ciencias Químicas, si bien me han gustado mucho siempre las letras. Y eso se nota porque luego le viene la vena poética y comienza a leer poesía y a aficionarse a la poesía a lo mejor. Efectivamente, ya en los años mozos leía mucho poesía, leía mucho literatura, leía muchos tebeos, como nos pasaba en aquel tiempo que éramos grandes lectores de tebeos, y se leía bastante más que ahora, porque ahora con la... Teléfonos móviles. Ahora con los teléfonos móviles no leemos tebeos. Efectivamente, se lee mucho menos tebeos, se lee mucho menos literatura, y siempre me ha gustado la poesía, siempre me ha gustado desde joven. Y los últimos 10 o 15 años, cuando ya mi única hija, se ha hecho mayor, pues me he reencontrado con esa afición literaria. ¿Con alguno en especial, con algún poeta en especial o con alguna tendencia? Pues, hombre, siempre me han gustado mucho los clásicos, es decir, Lope, Calderón, Quevedo, etcétera. Y luego también, en la época, los actuales españoles, pues, por ejemplo, José Ángel Valente, me han gustado siempre mucho, me han gustado los poetas también andaluces, por supuesto, Bécquer, García Lorca. Es decir, que en general toda la poesía, casi toda la poesía siempre me ha gustado, me ha interesado. ¿Y qué diferencia hay entre algunos, siendo en muy poco espacio de tiempo diferentes, y sin embargo la poesía andaluza tiene un pellizco especial, ¿no? Sí, si nos vamos a Bécquer, nos vamos a Lorca, nos vamos a Alessandro. Efectivamente, hay una diferencia clara entre la poesía y la narrativa. Ajá. La poesía es como la danza, es decir, en un momento determinado se baila, hay una fuerza, no se sabe dónde viene y hace que dances, que bailes con sus reglas, porque claro, hay danzas como son, por ejemplo, bailar vals o bailar tango, que son una norma, digamos, muy establecida, como pasa con los sonetos, que sabes que tienen que ser. Y luego, sin embargo, la narrativa es una cosa distinta, que es lo que yo he hecho aquí, narrativa. Es decir, la narrativa no te viene así como así, sino que tiene un objetivo a cumplir, tiene un planteamiento, tiene un nudo, tiene un desenlace, tiene un objetivo y tiene un camino para llegar. La poesía andaluza siempre ha sido brillante, en tanto y en cuanto, digamos, que la luz y los aromas que hay en Andalucía, los sabores especiales que tiene Andalucía, han dado esa naturaleza, digamos, de espontaneidad a los grandes poetas andaluces. Y ahí se nota en la mano, hemos citado a dos, pero podríamos citar a muchísimos más, aparte de... Podemos citar a muchísimos, podemos citar en Motril también a muchísimos grandes poetas. Entre ellos está mi amigo Jesús Cabeza, está Francisco Ayudarte, está José Luis García Herrera, que es un motrileño que está en Barcelona, bueno, hijo de motrileño, y hay tantos y tantos, incluso tu compañero Paco Ortega Palomares, que también es un buen poeta. En Motril lo hay, en Málaga, donde vivo yo, también hay muchos poetas buenos, y si nos ponemos a contar en Andalucía, pues no terminaría nunca de hablar de la poesía. La poesía es una manera de expresar una interioridad tan grande que a unas personas o le llega mucho, o la inmensa mayoría del gran público la ve como un arte tan diferente, tan distinto, que a lo mejor no es capaz de conectar, ¿no? No es a lo mejor como la música, que entra muy directa, o como el teatro, que está dando en la tecla. Y la poesía es mucho... Está dando en la tecla, es decir, el poeta siempre se plantea una cosa, que es o bien conocimiento o bien comunicación. Cuando se plantea conocimiento, muchas veces es hermético, es decir, no llega al lector.
Cuando se plantea más la comunicación, como puede ser en su momento la poesía social, que lo que mandaba, lo que primaba era la comunicación para ver las cuestiones, problemas sociales que hubieran, pues entonces es más sencillo de llegar cuando se sabe que es la comunicación la que está por encima del conocimiento del poeta. Víctor, y al margen de lo que tú escribes, de lo que sientes y de lo que eres, ¿tú crees que en función del público en general, la poesía está renaciendo o está estancada o le falta un pellizco de tirón para la gente? La poesía yo creo que está renaciendo con las redes sociales, curiosamente. Es decir, yo creo que... A lo mejor la gente se está desinhibiendo un poco y lanzándose. Sí. Yo creo que de la masificación, es decir, de la cantidad, siempre surge la calidad. Entonces entiendo que aunque haya gente que critique el uso desmedido que hay de las redes sociales, también es cierto que hay convocatorias de poetas jóvenes que realmente queda impresionado de la cantidad de gente que va a esos recitales, con lo cual hay un renacimiento, en cierto modo, de esa cantidad de gente que está en la poesía o que oye poesía. Y es difícil escribir poesía, hacerlo medianamente bien, con decoro, claro, diría yo incluso. Claro, hay una frase de un poeta, Rafael Morales, que a mí me gusta mucho, que dice que una puesta de sol, por ejemplo, no es una poesía. Una puesta de sol es simplemente un objeto que te puede dar, digamos, pie para que tú con tu destreza, es decir, con tu conocimiento de palabra, puedas hacer un poema. Entonces el poema se puede hacer de cualquier cosa, pero hace falta una destreza y un conocimiento previo. Y para ello tal vez un pequeño sacrificio por parte del lector para ir conociendo a poetas y poesía cada vez más compleja, pero que le siga gustando, le sirva como terapia para la vida. En una ocasión me regalaron un libro de las poesías a lo mejor más brillantes o más intrínsecamente sacadas en una selección de Lord Byron. Y yo sé que algún compañero mío ahora mismo seguramente detrás de las cámaras está partiéndose de risa porque yo leía a Lord Byron y con el inglés decía, qué cosa más bonita, ¿no? Y sobre todo bien pronunciada. La traducción al español me resultaba un auténtico desastre. La poesía es para el idioma en el que está escrito. Efectivamente, has dado la tecla porque hay una película, que no sé si es una película de culto, la verdad, de Jim Jarmusch, que se llama Patterson, donde en un momento determinado un japonés le dice al protagonista de la película, dice, traducir la poesía es como ducharse con un chubasquero. Es decir, la poesía realmente hay que leerla en su propio idioma. Sí, cuando intentas traducirla, tristemente ya no son igual. Es difícil traducir a Rilke, por ejemplo, porque es imposible. Víctor, nos vamos a la mirada que espera, porque todos tenemos una mirada hacia el pasado y la recordamos con mucho cariño cuando vemos a una persona que hace tiempo que no vemos y nos reencontramos con en fin, algún recuerdo que se ha perdido por ahí, y ahí hay unos recuerdos realmente muy interesantes. No he tenido tiempo de leerme el libro, sí que alguna que otra pincelada, pero eso de mi padre, que era el rey de todo, porque tenía el sillón enfrente de la tele. Yo creo que todos hemos tenido en los años 60 el padre que tenía, no había mando a distancia, pero era el dueño de la tele, y era el que se sentaba en el sitio donde estaba la tele, donde mejor se veía la tele, y lo de los dos rombos ya me ha apasionado del todo, ¿no? O sea, el que unos hermanos entretuvieran a papá, para que no viera cómo se podía ampliar un poco la pantalla, para que los dos rombos se quedaran solo en uno, para que nos dejara ver la película, hasta que te pillaba y te caneaba. ¿Te ha dado tiempo a leer eso entonces? Me ha dado tiempo a leer eso. Bueno, efectivamente, yo creo que cuanto más años tenemos, más nos damos cuenta de que el tiempo no es lineal, sino el tiempo en cierta manera un poco curvo. En consecuencia, nuestra edad, que tenemos ya una edad, digamos, de madurez, no de vejez, porque la vejez suena mal. Sí. De hecho, Luis Cernuda decía que coincidía con la palabra muerte en inglés, que es death, vejez, death. Nosotros no estamos en la muerte, pero sí estamos en un momento en que miramos con cierta nostalgia a esos tiempos pasados, a esos tiempos de infancia. Y eso es lo que yo he intentado, digamos, hacer una especie de terapia, una especie de ajuste de cuenta, también con el pasado, y por supuesto con mucho amor a mi paraíso, ¿no? Mi paraíso perdido, que es Motril. Hay un poeta, Rilke, que decía que la patria está en la infancia. Rafael Morales decía, no, la patria está en la palabra, el paraíso está en la infancia. No sé lo que tú opinarás. Pues yo pienso absolutamente lo mismo, ese paraíso perdido que tenemos todos y que afortunadamente, mientras tengamos memoria, lo podemos ir guardando ahí, de vez en cuando sacarlo y tener unos momentos extraordinarios. Y ahí viene el libro. Hay una frase con la que empieza el libro, que no te ha dado tiempo a leerla, que dice, en las sombras de la memoria
siempre queda la luz. Esto es interesante. En las sombras de la memoria Siempre queda la luz. siempre queda la luz. Pues seguramente sí. Yo tengo muchas luces guardadas de Las Cañas en La Vega, por ejemplo, de un atardecer salir del colegio y ponerme con los compañeros a jugar al trompo, de haber llovido y jugar al clavo, y de ese tipo de luces del atardecer de una primavera en Motril que era sencillamente fantástica, lo sigue siendo, y que ahora vemos cómo se desperdicia en muchas ocasiones, y perdón por la manera de explicarlo, con las nuevas tecnologías. Sí, es cierto, eso es cierto. Más luego también es interesante que cuando se escribe un libro hay otra persona que lo lee. Hay otra persona que lo hace. Siempre hay otro, no puede estar uno solo. No, el libro está hecho para eso. Claro, entonces hay un poemilla aquí también que empieza, porque este es un libro un poco especial, porque no suele empezar un relato, aunque sea autobiográfico, no suele empezar con una frase y con un poema. Este sí empieza con una frase, que ya te he dicho, y un poema. Entonces, con tu permiso, Sí. voy a leer el poema que dice: ¿Quién soy yo? No sé cuál es mi origen, ni sé cuándo será mi final. No sé la hora en que vine, ni sé el porqué de mi nombre, ni cómo llegué a ser hombre, ni cómo me despediré. No sé quién soy yo. ¿Quién soy? Solo al mirarte sé que estoy porque debo estar. Esto es importante porque esto es la existencia del otro más cercano o la otra más cercana, la que te da sentido, digamos, a todo, a la existencia y al hecho de escribir, en este caso. Y un químico poeta y ahora metido en la narrativa. Es interesante esto, ¿no? Es decir, la química... ¿Es una involución, es una evolución o es una revolución, lo de Víctor? Bueno, hay un profesor que a mí le tengo mucho aprecio, que se llama don Federico Mayor. Don Federico Mayor, en un momento determinado, en una de sus clases en la facultad, escribió la palabra evolución. La gente dijo, muy bien. Y de pronto puso la letra R delante. Entonces, revolución. Entonces todo el mundo se puso otra vez nervioso. ¿Esto qué es? ¿Revolución? Evolución sí, pero revolución, sí, eso es romper. Tal. Entonces don Federico volvió a borrar la R y dejó evolución. Ah, muy bien, perfecto. E insistió en poner la R, revolución. Entonces estaba la gente ya un poco nerviosa, y afirmó esto de que la evolución es lo lógico de los seres inteligentes. Los seres humanos evolucionamos con nuestra inteligencia y aprendiendo de nuestros errores. Pero si no ponemos, sobre todo las autoridades en este caso, no ponen los medios para que la gente aprenda y evolucione, se puede producir la R, salte la revolución. Salta la R. Claro. Entonces, salta la R. Y después de muchas veces saltar la R, yo pienso que puede saltar la involución. También, efectivamente. Y volvernos para atrás. Efectivamente, es decir, todo depende de nosotros, ¿no? El libro se presenta ya mismo en Motril. Ya se ha presentado en el Ateneo de Málaga. Se ha presentado en el Ateneo de Málaga. Que conste que Víctor Pérez Benítez es de Motril. Por supuesto. Que no es malagueño. Por supuesto que sí, tengo un corazón malagueño, porque tengo una mujer, una hija malagueña. A mí me gusta decir que tengo corazón de boquerón y sangre de ron pálido. Es decir, que mi sangre es de aquí, totalmente. Una es pichar con un palito de ron, por ejemplo. Toda mi sangre y todos los recuerdos son de aquí. Y aunque bueno, tengo una mujer y una hija que siempre tiran mucho, ¿no?, del corazón de uno, eso está claro, ¿no? Pero yo soy motrileño, no soy malagueño. Entonces, bueno, y cuando viene el levante, la misma agua con la que nos bañamos aquí, al día siguiente está bañando las costas de Málaga, y viceversa con el poniente, quiere decir que... Claro, estamos muy cercanos, Y el mar es tan importante que hasta las letras son azules, como el efectivamente, las letras son azules, no sé si se verá aquí. Sí, porque tenemos ahí un plano que mi amigo Paco Martín, mi compañero... Ahí está, las letras son azules. Lo de la Vespa lo explicamos otro día. La Vespa, bueno, es una Vespa 150, la fotografía es del puerto. De Motril. Sí, se ve ahí al fondo. Se ve ahí al fondo antes de la ampliación, perfectamente, ¿no? Y bueno, y ya digamos que la forma que tiene es un poco homenaje a la película de los años 60, que puede ser Blake Edwards, o puede ser Pantera Rosa, o bien puede ser las películas de Hitchcock. Sí. Pero es un poco homenaje... Por el color es más Black Edwards. Sí, por el color. Blake Edwards. Bueno, Víctor, tenemos la presentación del libro ya encima. Va a ser en... Viernes día 23... en la Casa de la Condesa a las 8:30. A las 8:30, allí estarán las cámaras de la radio y televisión madrileña. Presentando, espero que esté el concejal, que lo ha invitado. Suponemos, si tiene la agenda y mucha libre. gente que seguramente querrá conocer. Antonio Carvajal y Jesús Cabeza. Y voy a llevar también a
a un chico escritor, profesor de guitarra de conservatorio y que toca muy bien la guitarra. Va a tocar también unas piezas de guitarra. Ajá. Pues un acto extraordinariamente andaluz y motrileño, que nos vamos a encontrar en breve aquí con un motrileño afincado en Málaga, pero que les puedo decir con absoluta certeza que es motrileño, porque lo he visto desde chiquitillo, corriendo por el barrio, y hemos compartido alguna que otra correría por ahí, y que hoy se presenta a nosotros con no una obra de poesía, sino con esta primera... ¿Es la primera narrativa, Víctor? En narrativa, sí, en narrativa es la primera. Y recordando la infancia y recordando Motril. Y ahí estaremos. Muy bien, muy bien. Y pues la verdad a Germán, y a mamá, y a la familia, a la madre que va dedicada, ha sido muy agradable. A los hermanos. He estado como en mi casa, vamos, y contigo. Pues muchísimas gracias por maravillosamente. Muchísimas gracias. Felicidades por esta obra, ya tendremos tiempo de leerla. Yo ya mismo va a caer. Muchísimas gracias, señores. Mañana volvemos de nuevo aquí en los desayunos de Telemotril. Que tengan un buen día y a disfrutar, que ahora tenemos una buena racha de buen tiempo. Adiós.